Hola, ¿qué tal? Hoy traigo otro tema para desarrollar la sociología, un autor que es muy importante, de que se hablan muchas cosas, y sobre todo un autor que, si bien, si uno pregunta por la calle, por Karl Marx, ¿sí? Mucha gente va a decir que lo conoce, que le suena, que de alguna manera a muchos dicen saber de él. Lo cierto es que muy poca gente, ¿sí? Realmente lo leyó y realmente sabe qué es lo que escribió. Generalmente mucha gente piensa que el Marx, digamos, el marxismo y Marx en particular, es algo así como el padre del comunismo. Entonces, siempre que alguien dice Marx, enseguida hay gente, digamos, que se persigna, que se hace la señal de la cruz, que se horroriza y dice Marx, el padre del comunismo, e inmediatamente creen refutarlo diciendo que como cayó la Unión Soviética, como cayó el muro de Berlín, como fueron un fracaso los países comunistas, Marx estaba equivocado. Bueno, primera cuestión que hay que decirles, digamos, ¿no? Primero, Marx es muy poco lo escribió sobre el comunismo. Gran parte, digamos, de los escritos de Marx hacen referencia o versan sobre la sociedad capitalista y sobre la historia humana. Entonces, básicamente esta es una clase sobre el capitalismo, sobre la sociedad capitalista y sobre, básicamente, cómo es que Marx entiende la historia humana, ¿sí? Para eso, digamos, les traje un disparador. Les traje, digamos, un primer video, ¿no es cierto?, del, digamos, los geniales Simpson, para tratar de explicar cómo es que Marx entiende las sociedades en general y cómo es que entiende las sociedades capitalistas, ¿sí? Así que bueno, los vemos. Bueno, vieron, digamos, lo que el video, ¿sí? A ver, ¿qué es lo primero que podemos decir de esto? En principio, Marx entiende a las sociedades como sociedades tensionadas, conflictivas. Marx dice, la historia humana no es otra cosa que la historia de la lucha de clases. Esta es una frase que encierra muchas cuestiones. En principio, el concepto de clase para Marx no se aplica exactamente a las sociedades de la antigüedad. Pero él al decir que la historia es la historia de la lucha de clases, lo que está queriendo decir básicamente es que las sociedades van cambiando, van evolucionando por el conflicto entre dos sectores absolutamente contrapuestos. Es decir, en las sociedades no todo el mundo tiene los mismos intereses, tiene la misma visión de las cosas y sobre todo la misma situación material. Siempre hay que decir, dicen por ejemplo, los argentinos, ¿sí? Los europeos, los italianos, los españoles, los ingleses. Bueno, ¿qué ingleses, qué italianos, qué españoles, qué europeos y qué argentinos? Es lo mismo una persona que trabaja, por ejemplo, en una plantación del norte, que trabaja en una fábrica, o que es el dueño de la fábrica, o que es dueño de un banco, ¿son los mismos intereses? Básicamente no. Entonces, lo que básicamente, digamos, plantea, ¿sí?, el marxismo, ¿sí?, es que siempre hay sectores que están en pugna, siempre hay sectores, digamos, que entre ellos luchan y luchan por sus intereses. Esta es la cuestión principal. Y es básicamente este conflicto entre dos sectores, esta tensión entre dos bloques, entre dos sectores, lo que produce la historia. Los cambios que vemos en la historia no son otra cosa, digamos, que los cambios que son producidos o que surgen como consecuencia de esos conflictos. Ahora, ¿qué pasa en la sociedad capitalista? Porque la sociedad capitalista no es más la sociedad esclavista antaño, digamos, no había esclavos, que eran, digamos, sujetos que pertenecían, entre comillas, a un dueño, a un amo que los hacía trabajar. Tampoco es más la sociedad feudal, ¿sí?, en donde el campesino es un siervo que está obligado a trabajar. Entonces, ¿qué pasa, digamos, ahora en la moderna sociedad capitalista donde somos supuestamente toda gente libre? La sociedad capitalista es básicamente, en las palabras, ¿sí?, en, digamos, el discurso y en la teoría, una sociedad de hombres libres. Pero ¿qué pasa con esa sociedad, sí, de hombres libres? ¿Realmente somos todos hombres libres?
¿Realmente, digamos, somos todas personas, digamos, que somos libres de hacer lo que queramos? ¿Sí? ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Bueno, esta es básicamente una, digamos, de las preguntas que nos vamos a hacer. Vamos a intentar justamente de alguna manera eh, responder con este video. Entonces, el primer, digamos, título, por eso, es la sociedad capitalista. Esta es una clase sobre la sociedad capitalista. Fíjense que acá prácticamente no vamos a hablar del comunismo, ni vamos a hablar del socialismo, ni vamos a decir cuáles son, digamos, las soluciones, vamos a nombrar, pero no es que vamos a profundizar en las soluciones, digamos, que se plantean a los problemas de la sociedad capitalista. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente porque el 90 y pico por ciento de los escritos de Marx son para analizar la sociedad capitalista. Entonces, en principio la sociedad capitalista es una sociedad que si bien somos toda gente libre, toda gente, digamos, que no está sujeta a un amo, no está sujeta a un dueño, no está sujeta a un señor, es una sociedad donde no todos somos iguales desde el punto de vista económico. Somos iguales desde el punto de vista jurídico y legal, en teoría, porque somos todos iguales ante la ley, pero somos todos distintos y desiguales con respecto a la distribución de la riqueza. Entonces, para Marx, la sociedad capitalista no es una sociedad de todos iguales. Hay clases sociales, y hay dos clases sociales. La burguesía, que posee los medios de producción, y el proletariado, que posee, ¿sí?, que posee solamente la fuerza de trabajo. Entonces, pensemos esto, ¿sí? La sociedad capitalista es una sociedad dividida en dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. La burguesía es los dueños de los medios de producción, quienes poseen la propiedad privada de los medios de producción, básicamente tierras, fábricas, máquinas, dinero, bancos, etc. El proletariado es aquellas personas que poseemos únicamente nuestra fuerza de trabajo. Esto es muy importante, sobre todo para analizar la sociedad capitalista actual, que es una persona de clase media. ¿Es un burgués? ¿Es dueño de los medios de producción? Un médico, por ejemplo, que trabaja para una empresa de medicina prepaga, ¿es un burgués? ¿Él es el dueño de la clínica? Seguramente no. Bueno, también esta forma de preguntarnos cuál es nuestro lugar en la sociedad. Entonces, en principio, esta es la sociedad capitalista, es una sociedad dividida, digamos, en dos clases sociales. Ahora, esta es la cuestión más interesante del marxismo. Marx justamente lo que descubre es que esta realidad, digamos, esta sociedad dividida en dos clases, no implica una cooperación, digamos, entre ambas clases sin conflicto. ¿Por qué razón? Básicamente porque existe la plusvalía, es decir, las relaciones de explotación. La burguesía explota al proletariado. ¿Qué es la plusvalía? Esto es muy sencillo, digamos, generalmente este es un tema que tanto en el CBC como en las facultades, cuando se pregunta, o en el secundario, suele tener muchos problemas. ¿Qué es la plusvalía? Es muy sencillo. Yo soy trabajador, yo produzco 5. ¿Me van a pagar por 5? No, porque si pagan por 5, digamos que gana el empresario. Entonces, yo produzco por 5, tiene que pagar por 2 o por 3. ¿Se entiende cómo es esto? El resto que produzco es para el empresario, para el dueño de los medios de producción. Esto es así. ¿Sí? O sea, ¿qué es la plusvalía? Es, digamos, la masa de riqueza producida por el trabajador que el trabajador no cobra, sino que se lo queda el burgués. Básicamente es eso. Entonces, esto es lo que plantea Marx, y lo que dice es que producto justamente de que existe la plusvalía, existe la explotación. Y por lo tanto, los intereses entre ambas clases sociales no son intereses de cooperación, no son intereses, digamos, que puedan ir de la mano, aunque después hay teorías que sí dicen que puede ir de la mano. ¿Sí? Pero básicamente para un marxista estas dos clases sociales son irreconciliables, son dos campos enemigos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas clases sociales no es que interactúan en el aire, sino que todo un entramado, ¿sí?, que también es favorable a la burguesía. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dice Marx del Estado? ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado, digamos, es básicamente las instituciones de gobierno. El gobierno propiamente dicho, el Parlamento, la justicia, pero también, por ejemplo, la policía, el ejército, los jueces. Es decir, todo lo que hace, digamos, a las instituciones de gobierno. Según Marx, ¿sí?, el gobierno, el moderno Estado capitalista, el moderno, digamos, gobierno del Estado capitalista, no es más que una junta que administra los intereses de la burguesía. Es decir, el Estado para Marx no es un Estado neutral, no es que de alguna manera cuida los intereses de todo, sino que cuida los intereses de aquel sector de la sociedad que es básicamente el sector que es dueño de los medios de producción. ¿Sí? Esto es para darle importancia. Ahora, ¿qué es lo que dice Marx? Él dice, bueno, ¿cómo gana plata un burgués? Tiene que invertir, comprar máquinas, comprar una empresa, comprar tierras, o si es dueño de un banco, porque es una parte de lo que es un capital financiero, prestar ese dinero para después, digamos, recibir los intereses. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una inversión, esa inversión implica, digamos, producir algo, vender ese algo, digamos, y fundamentalmente después ganar dinero. Es decir, el dinero se gana invirtiendo.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que yo produzco celulares, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo nos va a ayudar a entender por qué razón esto se rompe tan rápido. Yo produzco celulares. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, saturo de celulares el mercado? Nadie más va a querer comprar un celular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo tengo que fabricar esto con una obsolescencia programada, ¿sí? Para que esto se rompa y me tengo que volver a comprar. Pero ¿qué es lo que pasa? Aún así, va a llegar un momento en que todo el mundo va a tener un celular, por lo menos acá en la Argentina, y entonces ya ni me va a querer comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Tengo que buscar nuevos mercados. La burguesía por eso se expande por el mundo, crea el mercado mundial, necesita siempre abrir nuevos mercados, siempre meterse en otros países. Y es por eso que lo que se crea es el mercado mundial. Ya Marx veía esto en el siglo XIX. La globalización que vemos, que obviamente es un sistema mucho más complejo que en aquella época, ya comenzaba a delinearse en aquellos años, en aquellos momentos del siglo XIX, cuando Marx veía, por ejemplo, que Inglaterra, que no era otra cosa que el país, el Estado que representaba a la burguesía más poderosa del mundo y de la Tierra, invadía otras partes del mundo, o sin invadirlo, simplemente, digamos, colonizaba su economía, como el caso de la Argentina, por ejemplo, que es una economía totalmente asociada a la economía británica, para encontrar nuevos mercados, ¿sí? O sea, el capitalismo requiere sí o sí de conseguir nuevos mercados. Entonces, el capitalismo se está expandiendo por el mundo. Empresas que pertenecen a las grandes potencias, por ejemplo, hoy están abriendo plantas en China, en el sudeste asiático. Empresas norteamericanas, por ejemplo, se instalan en México. Empresas europeas se instalan en África. Es decir, requiere, digamos, de una construcción de un mercado mundial. ¿Sí? A todo esto, según Marx, en la medida que el capitalismo se va desarrollando y se va expandiendo por el mundo, también muchas personas, digamos, comienzan a formar parte de las filas del proletariado. Pongamos un ejemplo. Una empresa británica se instala, por ejemplo, en la India, ¿sí? Y a los habitantes de la India los convierte en proletarios. El proletariado trabajan todos, digamos, según Marx, estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? Este del siglo XXI es distinto. En una fábrica, son todos explotados de la misma forma, tienen el mismo contrato, tienen de alguna manera, comparten las condiciones de trabajo, y entonces lo que se va formando es la conciencia de clase. Los obreros, los proletarios, comienzan a sentir, digamos, de alguna manera, que lo están explotando, es decir, comienzan a ser conscientes de esa explotación y comienzan a organizarse en sindicatos primero para reclamar mejores condiciones de vida y después cuando ven, digamos, que con eso no alcanza, comienzan a formar partidos y a proponer, digamos, a plantearse la toma del poder que según Marx va a ser siempre por la fuerza. Para Marx, ningún cambio social se da si no es por la fuerza. Y lo que dice Marx, y con esto sí, acá ya hablamos un poco de socialismo, lo que dice Marx es que esto va a terminar, digamos, con el 70% de la población mundial proletarizada, es decir, el proletariado va a ser cada vez más fuerte, más homogéneo, más numeroso en todo el mundo, y entonces los trabajadores van a tomar el poder en todo el mundo y van a instalar en cada uno de los países sociedades socialistas, para luego llegar al comunismo. ¿Qué es esto? Sociedades en las cuales, ¿sí?, nada sea de nadie, es decir, los medios de producción, las tierras, las fábricas, el dinero, todo eso sea propiedad colectiva, ¿sí? Socializar los medios de producción. Una vez, digamos, que se socializan los medios de producción, una vez que ocurre eso, lo que termina ocurriendo también, digamos, es que la sociedad capitalista, digamos, va a perecer y lo que va a emerger es la sociedad socialista. Pero bueno, esto ya es una cuestión que tiene que ver con la futurología. Por lo pronto les dejo, sí, este análisis del capitalismo para ver cómo lo usan, ¿sí? Muchas gracias.